El cuello es una región anatómica, ¿verdad? Una región anatómica, por lo tanto tiene límites y tiene contenido. Los límites son superficiales, lo que vemos, que pueden ser superiores e inferiores, ¿verdad? ¿Quedó claro con respecto a los límites superficiales? Sí, profe. Y profundos, también superiores e inferiores. Hasta ahora lo que vimos, el inferior está rodeado por la primera costilla, mientras que el superficial inferior está relacionado con la clavícula, ¿verdad? Bueno, ¿cómo dividimos el cuello? En dos grandes regiones. Si este es el cuello así, el cuello, acá tenemos la vértebra, este es el cuerpo, este es el conducto raquídeo, apófisis espinosa, apófisis transversa, un plano que pasa transversal, que pasa por la apófisis transversa, divide el cuello en nuca y cuello propiamente dicho. El cuello propiamente dicho, ¿sí?, está dividido otra vez por este músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Esternocleidomastoide. Entonces, todo lo que está por delante del esternocleidomastoide es el triángulo anterior. Todo lo que está por detrás del esternocleidomastoide hasta el trapecio, este es el trapecio, ese es el triángulo posterior. Y a nivel del esternocleidomastoide, profunda del esternocleidomastoide, tenemos el paquete. Entonces, ¿cómo está formado el paquete? Por fuera la vena, ¿qué vena? Yugular interna. Por dentro de la yugular interna, la arteria carótida. Carótida primitiva y carótida interna. La carótida externa, no. Y por detrás entre ambos, vamos a tener ¿qué cosa? El nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal. ¿Sí? El nervio vago es el décimo par craneal. Décimo par craneal. Es motor, es sensitivo, es ¿qué más? Vegetativo, es parasimpático, el nervio parasimpático más importante, ¿sí? O sea, tiene un trayecto más importante, más grande. ¿Quedó claro eso? Entonces, si yo dibujo el cuello, esta es la mandíbula, esta es la escotadura yugular del esternón, ¿sí? Escotadura yugular, esto es la clavícula. Entonces, de la apófisis mastoide, que es esto, ¿sí?, y del esternón viene entonces un músculo que se llama esterno. ¿Qué quiere decir externo? Se origina en el esternón. Externo. Y cleido de la clavícula. Entonces, tiene dos orígenes: external, ¿sí?, y clavicular. Entre ambos fascículos, acá tenemos un pequeño espacio que se llama triángulo de Sevillot, ¿sí? ¿Qué cubre este músculo? El paquete báculo nervioso. Entonces, yo por debajo del esternocleidomastoide yo tengo la primera estructura que voy a tener, dijimos, por fuera la vena, por dentro la arteria y detrás de ello el nervio. Lo primero que voy a tener acá es la vena. En ese triángulo, si yo meto una aguja en ese triángulo, voy a llegar a la vena. La primera estructura que llega es la vena, pues la vena es la que está por fuera. ¿Estamos? Bueno. Entonces, del otro lado hacemos lo mismo. Tenemos el fascículo external y el fascículo clavicular. Acá yo tengo el trapecio. Entonces, el borde anterior de un esternocleidomastoide, el borde anterior de un esternocleidomastoide, el borde anterior del otro esternocleidomastoide, el borde inferior de la mandíbula, esta es la mandíbula, ¿sí? Este es el gonion, esta es la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Entonces el borde inferior de la mandíbula, borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoide. Eso delimita un triángulo que es este, triángulo anterior. El triángulo anterior del cuello está dividido otra vez por el hueso hioides, ¿sí? El hueso hioides divide este triángulo anterior en dos. Por encima
supraioideo. Por debajo, infraioideo. Cada uno de ellos tiene 4 músculos. Entonces, el triángulo supraioideo vamos a tener. ¿Cuáles son los músculos? El piso de la boca, miloioideo. ¿Sí? Por debajo del miloioideo vamos a tener al digástrico y al estiloioideo. Y por encima del miloioideo al genioideo. Son 4 músculos, ¿sí? El músculo que forma el piso de la boca es el miloioideo, está reforzado por el digástrico y por el genioideo de arriba. Esos son los músculos supraioideos. Ahora, el triángulo infraioideo, ¿sí? También tiene 4 músculos, 2 en un plano superficial, entonces superficiales y profundos. Los superficiales, por dentro tenemos un pequeño músculo, acá le voy a dibujar así, va del esternón hasta el hioides. ¿Cómo se va a llamar? Esternioideo. Y de la escápula hacia afuera, de afuera hacia la profunda al esternocleidomastoide, hasta el hioides tenemos al homoioideo. Esos son entonces los músculos superficiales. Yo tengo entonces 2 músculos superficiales. Por dentro, externo ioideo. Y por fuera, homoioideo. ¿Estamos? Y por debajo de ellos, yo tengo otros 2 músculos. El externo tiroideo, ¿sí? Y el tiroioideo. Hasta ahí me van llevando, ¿sí? Bueno, esos son los músculos infraioideos. Por detrás de los músculos infraioideos, yo tengo una región muy importante que se llama región visceral. Entonces, la región visceral está detrás de los músculos infraioideos. ¿Sí? Los músculos supraioideos, ¿con qué se relacionan? Con el piso de la boca. Entonces los músculos supraioideos en relación con la boca, mientras que los músculos infraioideos en relación con el compartimiento visceral. Entonces el compartimiento visceral, la primera estructura del compartimiento visceral, ¿qué es? Glándula tiroides y glándulas paratiroides. Detrás de la tiroide y paratiroide que tengo, laringe, tráquea. Y detrás de la laringe, tráquea, faringe, esófago. Es el compartimiento visceral. ¿Sí? Todas estas estructuras del cuello, están rodeadas por unas que se llaman fascias del cuello. Entonces yo tengo 2 fascias. Las fascias cervicales son muy importantes porque delimitan las infecciones y por otro lado permiten que cuando uno va a entrar a operar pueda ir por planos que sangran poco, y por el otro lado también delimitan los tumores, hace que los tumores vayan de un lugar a otro con cierta dificultad. ¿Estamos? Entonces, las fascias cervicales, voy a dibujarles otra vez acá. Este es el cuello, ¿sí? Esta es la vértebra, cuerpo de la vértebra. Acá tenemos el conducto raquídeo, apófisis transversa, lámina, apófisis espinosa. ¿Qué músculo tengo acá entonces? Acá por delante, esternocleidomastoide. Y acá, coincidiendo con este plano, el borde anterior del trapecio. Entonces esos son los músculos más superficiales. En la parte de la nuca, el trapecio, y en la parte del cuello, el esternocleidomastoide. Hay una fascia, ¿sí? La fascia superficial, que rodea todo el cuello, y algunos consideran que es la grasa que está compactada. Esa es la fascia cervical superficial. Y la fascia cervical profunda se divide otra vez en 3 hojas. Una hoja superficial, una hoja media y una hoja profunda. Ahora vamos a hacer... La fascia superficial es fácil porque rodea todo el cuello, así como si fuese un manguito, ¿sí?
Y la fascia profunda se divide en 3 hojas. La hoja superficial nace de la apófisis espinosa y se dirige hacia ambos lados y rodea al trapecio. Rodea al trapecio. Cuando llega al borde anterior del trapecio, esas 2 hojas se unen y se dirigen hacia ¿qué músculo? Esternocleidomastoideo. Cuando llega al esternocleidomastoideo, se vuelve a dividir, le rodea al esternocleidomastoideo y cuando llega al borde anterior del esternocleidomastoideo se unen otra vez. ¿Y van hacia dónde? Hacia el otro esternocleidomastoideo. Cuando llega a este esternocleidomastoideo, ¿qué hace? Se divide otra vez, rodea al esternocleidomastoideo. Cuando llega al borde posterior, ¿qué hace? Se unen otra vez. ¿Y va hacia dónde? Al trapecio. Cuando llega al trapecio, ¿qué hace? Se vuelve a dividir, le rodea al trapecio hasta llegar a su borde posterior y ahí se unen y llega otra vez entonces a la apófisis espinosa. Eso es la hoja superficial de la fascia profunda. Entonces, ¿qué rodea la fascia superficial de la hoja profunda? Al trapecio y al esternocleidomastoideo. Entre un esternocleidomastoideo y el otro, ¿qué tenemos? El triángulo anterior. Entonces, ¿qué forma? El techo del triángulo anterior. ¿Estamos? Y entre el esternocleidomastoideo y el trapecio que tengo, entre el borde posterior del esternocleidomastoideo y el trapecio que tengo, el triángulo posterior forma el techo del triángulo posterior. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué tengo por debajo? ¿Sí? Por debajo tengo unos músculos que se sitúan, esto es, acá tengo faringe esófago, acá tengo laringe tráquea y acá tengo glándula tiroides. Estos están rodeados por una fascia que se llama fascia cervical. ¿Qué tengo por delante de esto, de esta fascia, de este compartimiento región visceral? Los músculos infraioideos. Entonces, el plano superficial de los músculos infraioideos, ¿cuál es? Externo ioideo y por fuera homoioideo. Y acá profundo yo tengo el externo tiroideo y por encima el tiroideo. Estos músculos infraioideos están rodeados por la capa media. Entonces, el superficial envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio. La hoja media de la profunda rodea a los músculos infraioideos. ¿Estamos? Y la hoja posterior, la hoja posterior rodea a los músculos prevertebrales. Va entonces, si nosotros miramos acá, la apófisis transversa tiene 2 tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Va de un tubérculo anterior al otro tubérculo anterior y rodea los músculos prevertebrales. Entonces la fascia cervical profunda en su hoja posterior va del tubérculo anterior al tubérculo anterior de la apófisis transversa. ¿Y qué rodea? A los músculos que están por delante de la columna, que se llaman músculos prevertebrales. Esas son entonces las aponeurosis o fascias del cuello. ¿Queda claro? Bueno, entonces, debajo del esternocleidomastoideo que tengo, paquete. Por fuera, vena. Por dentro, arteria. Y por detrás, nervio. ¿Qué nervio? Vago. Nervio vago. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿cómo están dadas cómo son las arterias del cuello? Arterias del cuello. Las arterias del cuello tienen 2 sistemas. Sistema carotídeo y sistema subclavio. Bueno, le voy a hacer un esquema entonces de la arteria. ¿Dónde nace la arteria? ¿Dónde nacen las arterias? El corazón, ¿verdad? ¿De dónde salen entonces las arterias? ¿Sí? Nacen en el corazón. Entonces yo tengo el circuito mayor. Circuito mayor, la circulación mayor, ¿de dónde nacen? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo sale la arteria
aorta, ¿verdad? La primera arteria que nace es la arteria aorta, ventrículo izquierdo. No te tapo con Arco aórtico se llama la primera porción de la aorta, que tiene una porción ascendente y una porción horizontal. Horizontal. La porción ascendente va a dar dos ramas importantes que se llaman arterias coronarias. Coronarias. Una coronaria derecha, una coronaria izquierda. ¿Qué vive en esa coronaria? El corazón. Es una arteria que se tapa cuando hay un infarto del corazón. De esta porción horizontal del arco aórtico nacen tres ramas, generalmente, tres ramas. La primera rama se llama tronco arterial brachiocefálico, que se va a dividir en una arteria subclavia derecha y una arteria coronaria derecha. La siguiente rama es la coronaria izquierda y la última es la subclavia izquierda. Hasta ahí me van llevando. Esta coronaria derecha y esta coronaria izquierda se dividen en dos ramas. Una rama que está por fuera es la coronaria, la carótida, ¿sí? La carótida se divide en dos ramas. La coronaria, otra vez, la carótida, ¿sí? La carótida interna y la carótida externa. La carótida externa está por dentro y la carótida interna está por fuera. Ahora, ¿por qué se llama interna si está por fuera? Porque es la que ingresa al cráneo y no da ramas en el cuello. Forma parte del paquete, pero no da ramas en el cuello. Hasta ahí vamos. Entonces, la carótida interna está por fuera, no da ramas en el cuello, ingresa al cráneo. La carótida externa está por dentro y es la que va a dar ramos. Ahora vamos a ver los ramos que da. ¿Se entiende? Ahora, esta arteria subclavia da una rama que va hacia arriba, que se llama arteria vertebral, que transcurre por el agujero transverso y va a ingresar al cráneo. ¿Por dónde ingresa al cráneo? Por el foramen magno del occipital. Y va a dar ramas que van hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo hacia el tórax y hacia arriba, que es lo que a nosotros nos interesa, da un tronco que se llama tronco tiro bicérvico escapular. Tiroidea inferior, bicérvico para las ramas musculares y escapular para la región del hombro, que ya hemos visto. Estas son las ramas que a nosotros nos interesan en el cuerpo. ¿Quedó claro este esquema? Entonces ahí los sistemas. La arteria carótida, entonces, arteria carótida externa da ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales hacia adelante. La primera arteria que va a dar es la arteria tiroidea superior. ¿Para qué sirve esa arteria tiroidea superior? Irriga la tiroides y también irriga a la laringe. Las ramas musculares también, pero no tan importantes, aunque la rama para el esternocleidomastoide es relativamente importante. La siguiente rama es la arteria lingual. ¿Para qué sirve esa arteria lingual? Para la lengua. Después tenemos la arteria facial. ¿Para qué sirve esa arteria facial? Irriga a la cara. Le tocan acá un latido, esa es la arteria facial. Va corriendo acá por el surco nasogeniano, va recorriendo y llega hasta el ángulo del ojo aproximadamente. Ahí se van a mostrar una arteria que viene de adentro del cráneo. Después tenemos una arteria que va hacia adentro, ¿sí? Se llama faringe ascendente. Y dos arterias que van hacia atrás, que son la auricular y la occipital. Esas son las ramas colaterales. Entonces irriga al cuello y la cara, arteria carótida externa. Y se divide en dos ramas terminales, que es la temporal superficial. Ustedes se tocan acá delante de la oreja, ¿sí? Van a sentir un latido. Esa es la arteria temporal superficial. Nace dentro de una glándula que produce saliva que se llama parótida. Si ustedes se tocan acá, arteria temporal superficial. Esa arteria temporal superficial irriga el cuero cabelludo. Va a dar dos arterias, la arteria frontal y la arteria parietal.
Y después la arteria maxilar o arteria maxilar interna, que es la que va a dar irrigación a la parte profunda de la cara, la parte posterior de las fosas nasales. Ese es el sistema carotídeo, ¿sí? El otro sistema, ¿cuál dijimos que es? Subclavio. Subclavio. La arteria subclavia va a dar, por un lado, la arteria vertebral, que es importante, da algunas ramas musculares para el cuello, pero vamos a tener sobre todo el tronco tiro bicéfico escapular. Tiro, ¿qué irriga? Tiroidea Tiroidea inferior. Acuérdense, la tiroidea superior es rama de la carótida externa. ¿Y qué irriga? Irriga la tiroides, la laringe y da algunas ramas musculares, entre ellas esternocleidomastoideo. La tiroidea inferior es muy importante. ¿Qué irriga? Irriga a la tiroides, irriga a las paratiroides. ¿Sí? En un 80% tanto superiores como inferiores. Las paratiroides son 4 glándulas, 2 de cada lado. Entonces, en general están irrigados por la tiroidea inferior. ¿Qué más irriga? Irriga al esófago, irriga a la tráquea y contribuye incluso a la faringe. Entonces, la tiroidea inferior es muy importante. Y después tenemos bicérvico, que quiere decir hay dos cervicales: cervical ascendente, cervical transversa y escapular que va al hombro. Son ramas musculares. Entonces, de la subclavia, el sistema subclavio para las vísceras, la tiroidea inferior, que irriga tiroides, paratiroides, tráquea, esófago, parte de la faringe. Vamos. La tiroidea de la carótida externa, ¿qué tenemos? Tiroidea superior para las tiroides, para la laringe, ¿sí? Para la paratiroides, a veces las paratiroides superiores, pero muy pocas veces. La lingual para la lengua, la facial que va a la cara, la faringe ascendente para la faringe, y para la parte posterior del cuello cabelludo y la región de la oreja, la auricular y la occipital. ¿Se entendió este sistema arterial? Vamos a las venas. ¿Cómo se organizan las venas? Las venas en el cuello vamos a tener los sistemas yugulares, ¿sí?